Muy buenas noches. Y al final el Gobierno de Navarra subió los impuestos. Lo van a sufrir 115.000 contribuyentes navarros y todo para recaudar 127 millones de euros más y mejorar la financiación de sus políticas públicas. IRPF, patrimonio, sociedades y el impuesto especial de hidrocarburos, el que utilizamos para la calefacción o para los coches. Es la propuesta que hace el Gobierno de Navarra y que contará con el apoyo del cuatripartito: Geroa Bai, EH Bildu, Izquierda, Esquerra y Podemos. Un partido, este último, envuelto en una nueva polémica, ya que no se ponía de acuerdo con el resto de partidos para consensuar una candidatura conjunta para ir al Senado. Pero, apartados los obstáculos, Podemos irá de la mano con EH Bildu y el resto. ¿Por qué no han accedido a una candidatura también conjunta en el Congreso? ¿Es el interés ciudadano lo que les une o es pura y mera estrategia política? Comenzamos Navarra en Abierto. Pues ahí lo tienen. Están viendo el efecto que tendrá sobre los contribuyentes navarros la reforma fiscal que acaba de presentar el Gobierno de Navarra. Son mayoría de algo más de esos 300.000 personas que hacen la declaración de la renta al año, quienes tendrán que pagar más: 115.000 navarros. Son todas las rentas que superen los 32.000 euros al año. Una presión fiscal moderadamente más elevada en las rentas más altas. Fortalecer también la equidad, igualando el tratamiento de las deducciones personales y familiares, y aproximar la fiscalidad de las empresas a sus resultados contables. Mi ilusión es que todos pagaran más. Quiero decir que las bases liquidables fuesen más altas y que todo el mundo en Navarra pudiese estar en los tramos de 50.000 y no en los de 25.000, pero bueno, eso lo iremos consiguiendo poco a poco. Junto a la subida del IRPF, cambios también para el impuesto de sociedades, patrimonio, impuestos que se recuperan como el de los hidrocarburos, todo para recaudar más: 127 millones de euros más en 2 años. La letra pequeña de esos más de 200 folios de reforma la tienen que leer ahora los grupos del Parlamento para su debate y posterior aprobación. Es el primero de los asuntos que vamos a abordar hoy en una nueva edición de este programa de Navarra en Abierto, con 4 parlamentarios de 4 partidos políticos a los que saludamos ya. José Miguel Nuín, Izquierda Esquerra, muy buenas noches, Gabón. Muy buenas noches, Gabón. Enfrente, Santos Cerdán, Partido Socialista de Navarra, muy buenas noches, bienvenido también. Buenas noches. Coldo Martínez, Geroa Bai, muy buenas noches. Hola, buenas bienvenido. noches, Gabón. Y Sergio Sayas, Unión del Pueblo Navarro, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido también. Bueno, vamos a echar un vistazo, vamos a recoger todos los números porque hay detalles que analizar. Los ha ofrecido el consejero de Hacienda del Gobierno foral, Mikel Aramburu, sobre esa reforma fiscal que se ha presentado y que confirma la subida de impuestos para la mayoría de los contribuyentes navarros. La nueva reforma fiscal prevé recaudar 127 millones de euros más en los próximos 2 años. Una reforma que, según Aramburu, establece una presión fiscal moderadamente más elevada a las rentas más altas. Lo que pretende es aumentar la progresividad del sistema tributario, estableciendo una presión fiscal moderadamente más elevada en las rentas más altas. Fortalecer también la equidad, igualando el tratamiento de las deducciones personales y familiares, y aproximar la fiscalidad de las empresas a sus resultados contables, mejorando la eficacia de los beneficios fiscales. En el IRPF se suben los tipos a partir de 30.000 euros de base liquidable hasta el tope del 52% para las bases liquidables de más de 300.000 euros. De este modo, la mayoría de los contribuyentes, el 37% de la población, pagará más, el 34% se quedará igual y el 28% pagará menos. Mi ilusión es que todos pagaran más. Quiero decir que las bases liquidables fuesen más altas y que todo el mundo en Navarra pudiese estar en los tramos de 50.000 y no en los de 25.000. Pero bueno, eso lo iremos consiguiendo poco a poco. Con el impuesto de patrimonio se esperan recaudar 14 millones de euros en 2 años, reduciendo el mínimo exento de 800.000 a 550.000 euros. En sociedades se elevan los tipos para las grandes empresas y se establece como mínimo el 13% de sus beneficios. Solo las empresas que creen empleo de calidad o inviertan en I+D podrán bajar de ese 13%. Pero a partir de la cuota íntegra cabe la posibilidad de aplicar beneficios fiscales, vías deducciones, etcétera, ¿no? Además, se recupera el tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos con las mismas condiciones que en 2012, sin afectar a transportistas y conductores profesionales.
Bueno, pues hay muchos más datos, hemos querido condensarlo en esta información y arrancar el análisis precisamente por ahí. Y preguntándole a José Miguel Nuín, de Izquierda Esquerra, ¿cómo ve esta propuesta que ha hecho el Gobierno de Navarra? Usted que forma parte del cuatripartito. Bueno, pues es una propuesta que aumenta la justicia fiscal y aumenta la progresividad del sistema fiscal en Navarra. En IRPF va a haber contribuyentes que van a pagar menos que lo que están pagando ahora. ¿Quiénes? Las rentas bajas. Medias bajas y bajas, menos de lo que pagan ahora. Y va a haber algunas rentas medias altas y altas que van a pagar más, efectivamente. Por lo tanto, aumenta la justicia fiscal del sistema y aumenta la progresividad. En sociedades, bueno, se trata de ir acercando lo que tributan las empresas a sus resultados, a sus beneficios. Y por lo tanto se aumenta el tipo general, se aumenta el suelo mínimo del 10 al 13%. En patrimonio se recupera más capacidad recaudatoria en patrimonio, que lo pagan pocos contribuyentes en Navarra, unos pocos miles, los que tienen patrimonios personales más altos, más elevados. Este año, el próximo año 2016, tenemos un problema muy serio. Tenemos que dar cara a una reforma fiscal que va a provocar 70 millones de euros menos de recaudación, que es la que aprobaron en 2014 UPN, PSN y PP. 70 millones de euros menos de recaudación. Y por lo tanto, esto significa 70 millones de euros menos con los que hacer frente a los recortes y a las situaciones complicadas presupuestarias que atravesamos. Se quiere dar cara con una reforma fiscal como esta, que aumenta la justicia y la progresividad del sistema. Santos Cerrán, Partido Socialista. Bueno, pues a la espera de conocerla, evidentemente. Nosotros tenemos una jornada de trabajo además el lunes para revisar punto por punto la reforma fiscal, ¿no? Pero lo que nosotros siempre hemos pedido, y es lo que vamos a vigilar, es que los navarros no perdamos competitividad con las comunidades autónomas limítrofes, ¿no?, del entorno. Es algo que siempre ha tenido Navarra, que hemos estado algo mejor que el resto, pues nos preocupa perder esa competitividad porque puede haber una fuga también de empresas o de grandes patrimonios a otros lados, ¿no? Yo, sin más, decir que el impuesto de sociedades compartimos lo del suelo. De hecho, la anterior reforma fiscal que tanto critican, el Partido Socialista es el que propuso poner un suelo del 10%, no veo mal que se ponga el 13%, y el patrimonio, evidentemente, soy de los que creo que hay que recuperarlo, ¿no? y que paguen, sobre todo los grandes patrimonios, que son los que tienen que pagar. A partir de ahí vamos a ver cómo queda el IRPF, que yo creo que es bueno, el que siempre los trabajadores, y hablamos de los que tienen grandes sueldos, no, es que con reformas de IRPF, como se están haciendo, yo creo que el empleado medio tiene que pagar más, y vamos a ver exactamente, no sé cómo quedan las tablas, pero revisaremos un poco también eso, ¿no? Coldo Martínez, Geroay. Sí, bueno, evidentemente cualquier propuesta de reforma fiscal hay que analizarla en detalle. Me consta que antes de presentar esta propuesta de reforma fiscal se han hecho muchísimos estudios en el Gobierno de Navarra, se han hecho muchísimas simulaciones y coincido con José Miguel Nuín que efectivamente esta reforma es una reforma que profundiza en la justicia y profundiza también en la solidaridad entre los propios navarros. Habéis dicho un dato que me ha llamado la atención, y es que más personas van a pagar más, y yo creo que no es cierto. En este momento, con esta propuesta de reforma fiscal, 190.000 personas van a hacer una declaración igual o menor a la que venían haciendo, y 115.000 les va a costar algo más, dependiendo de cuánto más, de qué salario tengan, porque la subida es muy gradual, aunque efectivamente, pues bueno, a medida que vas aumentando el salario, la carga impositiva es mayor. El 28 va a pagar menos, el 34 se queda como está, y el 38, que es la cifra más alta, es la que... Sí, pero si sumas los que... El 62% queda igual o mejor. Mayoría 38 de todo lo que hay, 28, 34 y 38. Pero el 62% va a pagar o menos o lo mismo que lo que estaba pagando ahora. Y luego, efectivamente, bueno, pues va a ser un año duro, 70 millones de euros menos por la reforma fiscal que se aprobó entre UPN, PPN y PSN, y curiosamente son ellos ahora los que más prisa tienen porque el Gobierno del Cambio haga todas las políticas sociales que ya ha empezado a hacer y que ellos no han hecho cuando estaban en el Gobierno. Y yo quiero decir otra cosa, y es que efectivamente algunas personas van a tener que pagar más, pero ese más que van a pagar, ese poco más que van a pagar algunas personas en Navarra, se va a redistribuir en Navarra para hacer políticas sociales, es decir, para incidir en justicia social. Yo estoy convencido de que la mayoría social de Navarra no solo lo va a entender, sino que lo va a aceptar de manera gustosa.
Sergio Sayas. Bueno, del gobierno del cambio a peor hablamos luego, ¿no? Pero yo creo que esta reforma fiscal evidencia una cosa que nosotros ya veníamos diciendo, y es que este gobierno va a freír a impuestos a los ciudadanos navarros. 115.000 contribuyentes van a pagar más con esta reforma fiscal, que es aproximadamente el 48%. ¿Qué significa que vamos a pagar más? Significa, en primer lugar, que no se está gravando solamente a los que más tienen, porque en Navarra, desde luego, no hay un 48% de gente rica. 38%. Por tanto, creo que hay que decir las cosas de verdad. Se va a gravar a la gran mayoría de ciudadanos de esta comunidad. ¿Qué pasa cuando se grava impuestos? En primer lugar, una consecuencia suele ser que se retrae el consumo, porque el dinero no está en la gente, está en el gobierno. Cuando se retrae el consumo, hace que muchas empresas inviertan menos. Y cuando se invierte menos, lo que suele pasar es que el desempleo es la consecuencia fundamental de ese tipo de medidas. Y no está Navarra precisamente para permitirse esos lujos, porque hemos visto cómo, desde que gobierna este desgobierno, en Navarra ha aumentado el paro en un 9%, según datos de la EPA, mientras en toda España ha bajado. Y hay un riesgo también que me gustaría señalar. Hasta ahora el convenio económico nos había servido para tener una mejor situación fiscal que el resto de comunidades de España, o por lo menos una presión fiscal equivalente, porque obviamente no puede ser de otra manera, pero con algunas ventajas para los ciudadanos de esta comunidad. Ahora nos va a servir para todo lo contrario. Entonces, a ver si va a ser que los que no vamos a querer el convenio van a ser muchos navarros y no van a tener que venir de otras comunidades a decirlo. Bueno, es evidente que lo que quiere el señor Sayas, lo que quiere UPN es que sigan los recortes en educación pública, en sanidad pública, en políticas sociales, que siga aumentando la desigualdad, que no haya recursos públicos para hacer estas políticas contra la desigualdad, de sostenimiento de los servicios públicos esenciales. Por eso hicieron la reforma fiscal que hicieron el año pasado, para que estos 70 millones de euros menos que su reforma implica en 2016 de recaudación se traduzca en más recortes sociales y en más desigualdad. Bueno, es defender un modelo social en Navarra, un modelo social de la desigualdad, de una fractura entre sectores privilegiados y sectores desfavorecidos. Nosotros no queremos eso. Ya hemos negociado un acuerdo programático para que esas políticas nos sigan. Hay una legitimidad nueva democrática, una mayoría democrática nueva en Navarra que quiere que esas políticas nos sigan. Y por eso se hace esta reforma fiscal, para hacer posible otras políticas y parar los males, en este sentido, como los interpretamos nosotros, que la reforma fiscal pasada o que las políticas del gobierno de UPN generaban, ¿no? Por cierto, y termino, no es cierto en modo alguno que Navarra esté abocada a ser una especie de infierno fiscal, que es lo que quiere, en fin, lo que quería más o menos trasladar, el concepto que quería trasladar el señor Sayas. Es absolutamente falso. Lo que sí se aumenta de forma inteligente, medida, no generalizada a todo el mundo, sino determinando muy bien a quién y en qué porcentajes, a qué sectores y en qué porcentajes, lo que se aumenta es algo más a esos sectores, la presión fiscal, para parar los recortes y para hacer las políticas sociales y las políticas públicas que necesitamos. Mire, señor Nguyen, en primer lugar, Navarra hoy va a pagar más impuestos que antes. Pero es que Navarra antes tenía no paga ya, impuestos, déjeme los ciudadanos navarros. Va a haber 86.000 ciudadanos que van a pagar menos en IRPF. Déjeme, señor Nguyen, que yo tampoco estaba de acuerdo cuando usted estaba hablando y no le estaba interrumpiendo. Si decimos que Navarra paga impuestos, pues no. En primer lugar, muchos ciudadanos navarros van a pagar más impuestos que antes. Algunos. Y muchos, 115.000, un 47% de la gente que contribuye. No, 47 no, 37. Emplee bien las cifras, porque es que si no es imposible actuar con rigor. 37. O sea, creo yo que está casi en el 40 y un convendrá conmigo, que paga lo mismo convendrá conmigo en que un 40% de contribuyentes de esta comunidad, y si me deja hablar, igual hablo, no son ricos, ¿verdad? Porque es que, claro, usted lo que va a hacer es subir los impuestos a la mayoría de contribuyentes. No es cierto. Pero déjeme que acabe. No es cierto, eso no es cierto. Señor. Es que es imposible debatir con usted. Pero es que es falso. En segundo lugar, mire, Navarra tenía... Y yo no subo los impuestos, lo sube el Parlamento. Vamos a dejarle terminar y luego... porque yo entiendo que a usted no le guste porque lo que están haciendo ustedes es freír a la gente a impuestos. Si no le gusta, que alguien venga y lo diga, pero si me deja terminar, pues a lo mejor podemos discutir con argumentos. Avance porque están consumiendo el tiempo. Claro, pero oiga, claro. Continúe. En primer lugar, esta comunidad era la comunidad con mejor sanidad de España, con mejor servicios sociales de España, con mejor educación de España, sin necesidad de freír a la gente a impuestos.
¿En qué se van a gastar ustedes el dinero? No lo sabemos, porque para empezar ya han empezado incumpliendo. No han mandado el presupuesto al Parlamento y por tanto no sabemos en qué van a gastar este dinero. Lo que estamos viendo es en qué están haciendo ustedes objetivos políticos y desde luego no lo están haciendo en las medidas sociales, lo están haciendo en los objetivos políticos nacionalistas y sectarios, porque lo único que están haciendo es paralización, pero desde luego medidas de progreso ninguna. Y ahí están los datos de estos 100 días de gobierno. Los 100 datos de este día de gobierno lo que hablan es de un gobierno de la regresión en esta comunidad. Ahora Y esa es la hablamos realidad. de esos 100 días. Muy bonito. Coldo Martínez. Es increíble que 100 días después de la constitución del gobierno tengamos que seguir escuchando, y me va a permitir que lo califique, tonterías por parte del representante de Unión del Pueblo Navarro. El respeto es importante, Sí. No vamos a freír a impuestos a nadie. Ustedes sí que han freído a las clases trabajadoras de este país, recortando en sanidad, recortando en educación. ¿Me puede decir una comunidad que tenga mejor educación en sanidad que Navarra? usted que es tan liberal y tan demócrata, gracias, Sí. y recortando en dependencia, Pero póngame un ejemplo. en atención a la dependencia. Ustedes sí que Póngame han un recortado ejemplo de y una sí comunidad que que esté han mejor. freído y sí que han freído a la población. Póngame un Y- ejemplo de una comunidad que esté mejor en cualquiera de esos parámetros que usted ha nombrado. Pues mire, ¿sabe por qué estamos tan bien? Porque la sociedad navarra es muy solidaria. Ah, claro. ¿Quiere todo el programa para usted? No, pero Vale, estoy Pues pues, Venga, pues señor déjeme Sayas, por terminar. favor, venga. Déjeme terminar. La sociedad navarra es mucho más solidaria que lo que los dirigentes de Unión del Pueblo Navarro piensan. Y por eso hemos conseguido el gobierno del cambio. Y por eso este gobierno va a mantenerse durante más de 4 años. Y le voy a decir otra cosa. Esta reforma fiscal no va a generar más desempleo ni va a generar más paro. Todo lo contrario. Ustedes han sido los que con sus políticas de austeridad han generado el desempleo, el paro, la pobreza y la exclusión. Ustedes. Para empezar el programa Ustedes, en señor los 100 días Sayas. de gobierno. Y otra cosa quiero decir. Nos hemos encontrado, este gobierno se ha encontrado con una hacienda absolutamente hipotecada por sus políticas. Y los presupuestos que vamos a hacer, junto con esta reforma fiscal que vamos a hacer, están bañadas de realismo y tienen un objetivo clarísimo, que son políticas sociales, las que ustedes no han tenido a lo largo de todos sus Y la que no han gobiernos. impulsado ni una todavía. Señor Santos Cerdán. Yo creo que cuando hablamos de reforma fiscal hay que hablar con rigor y no hablar a la ligera de ciertas cosas, ¿no? Si los impuestos que pagamos los ciudadanos son bien empleados, diré bienvenidos sean esos impuestos. Ahora tenemos que ver cómo se dedica a la educación, cómo se dedica a la sanidad, cómo se dedica a las políticas sociales, y ahí el Partido Socialista hacemos vigilantes para ver exactamente a dónde va ese incremento de impuestos que van a pagar los ciudadanos navarros. El Partido Socialista no nos hemos caracterizado nunca por ir en contra de una subida de impuestos y creemos que es justa. ¿Entiende? Por lo tanto, como no lo hemos estudiado, no me atrevo a decir según qué cosas. Prefiero estudiarla y luego daremos nuestra valoración. Pero vuelvo a decir, hay que mejorar las listas de espera, hay que mejorar la educación, hay que mejorar muchas políticas sociales que gracias o desgraciadamente a la crisis que se ha vivido, hay muchos ciudadanos y ciudadanas navarras que están mirando a ver cómo se mejora. Vamos a ver si de verdad, con esta reforma fiscal, que me remito que hay que hablar con rigor cuando la estudiemos, veremos a ver cómo queda. El sábado se cumplían 100 días del gobierno al frente, con una presidenta que realizó un balance de lo hecho en estos primeros compases de su ejecutivo, un balance que le escuchamos el sábado en compañía de sus 2 vicepresidentes. De esta imagen hasta otra han pasado ya 100 días para el nuevo ejecutivo liderado por Uxue Barkos. Se ha puesto encima de la mesa medidas al servicio del interés general de la ciudadanía para terminar así con lo que yo calificaría del apagón ejecutivo de la legislatura anterior. Un gobierno, dice la presidenta, que no responde al esquema tradicional de multipartito y que ya desde su organigrama pone en valor el aspecto económico y social como ejes. Ha sido una, constante en estos 3 meses de trabajo, pero además la reorientación ya iniciada en el seno de nuestro modelo económico y productivo y, por supuesto, el reposicionamiento institucional de Navarra, tanto en sus relaciones dentro del Estado como fuera de él. El vicepresidente económico ayer día ha destacado la ampliación de la convocatoria de las subvenciones para pymes, los encuentros con agentes sociales que mejoran las relaciones laborales o las negociaciones con Volkswagen tras la crisis del gigante del motor. Estamos trabajando día sí día también para asegurar el mayor volumen posible de inversiones en Navarra. Sobre la mesa queda pendiente la reforma fiscal y la presentación al Parlamento del anteproyecto de los presupuestos. Ya tenemos prácticamente
el borrador muy cerrado de ese anteproyecto línea por línea de presupuesto, ¿no? Ya en el aspecto social, la Parra ha incidido, entre otros, en la necesidad de avanzar hacia una nueva ley de renta de inclusión social, apostar por un aumento entre los beneficiarios del sistema de atención a la dependencia y valorar el trabajo acometido en relación a la crisis de los refugiados. Este Gobierno ha tratado de estar a la altura de las circunstancias y dar una respuesta en la medida de sus competencias y sus posibilidades. Por su parte, la presidenta ha asegurado que también se han producido tensiones entre los partidos que sustentan el cambio, como por ejemplo la revocación como jefe de negociado de la Escuela de Idiomas de Imanol Aramburu. Se tomó una decisión en el desconocimiento de una circunstancia muy concreta. Al conocimiento de esas circunstancias se decidió rectificar y, lógicamente, esto sí es cierto, nos generó tensiones con alguna formación más en concreto. Y claro que tiene el consejero Mendoza todo el respaldo de esta presidenta. Una confianza que deposita no solo en Mendoza, sino también en el resto de consejeros que conforman este nuevo Gobierno de Navarra. Los 100 días de gobierno de Barcos no se ven de la misma manera desde la bancada de la oposición ejercida por UPN y PSN. Ambos coinciden en destacar el perfil nacionalista que, a su juicio, la presidenta pone por delante de su gestión. Valoración negativa de los regionalistas a los primeros 100 días de gobierno de Uxue Barcos. 100 días y más paro en Navarra, 100 días y menos Navarra desde el punto de vista institucional, 100 días y más Icurriñas, 100 días y menos igualdad, 100 días y más excusas, 100 días y menos libertad, 100 días y más impuestos, 100 días menos inglés. 3 meses, según los regionalistas, en los que las propuestas brillan por su ausencia. Un sinfín de contradicciones entre los propios miembros del Gobierno, de tensiones entre los miembros del cuatripartito y una presidenta que, pese a lo que dice, no está gobernando para el conjunto de los navarros. La gran paradoja que tenemos en esta tierra es que la presidenta del Gobierno es una persona que quiere que Navarra deje de ser Navarra. También el PSN ha valorado estos 100 primeros días del Gobierno de Barcos. Su secretaria general considera que el cambio propuesto no es el que la sociedad navarra esperaba. Vemos al Gobierno más en cuestiones identitarias que en cuestiones sociales o centrados en los principales problemas de nuestra comunidad, como son fundamentalmente el desempleo. Vemos al Gobierno disperso, difuso, en un continuo revisionismo, poco centrado y sin una estrategia o sin un marco claro. Los socialistas también se refieren a quienes sustentan al Gobierno de Barcos. Consideran que EH Bildu ha adquirido un peso importante dentro del Gobierno de Navarra y señalan asuntos como el del Canal de Navarra, el tren de alta velocidad o la mina de Zilbeti. Vemos un peso muy fuerte de Bildu en muchas de las decisiones que está tomando este Gobierno, que están suponiendo que infraestructuras estratégicas para el futuro de nuestra comunidad pues estén en el aire. María Chivite valora como positivas las nuevas medidas adoptadas por el Ejecutivo, como la interrupción del embarazo en la red pública o las ayudas de emergencia social. 100 días en 4 minutos. ¿Qué sensación le queda, señor Nuin? Bueno, el Gobierno tiene un reto a lo largo de esta legislatura, que es cumplir un acuerdo por el cual se le votó la investidura a la señora Barcos. Y nosotros, en fin, creemos que previsible las críticas por parte de UPN, también en cierta medida por parte del PSN, pero lo que ahora es el tiempo de trabajar. 100 días es muy poco tiempo, hay que trabajar. Y en cualquier caso, ya se están empezando a dar pasos. La reforma fiscal ha sido un paso claro, el cambio en la política de vivienda, la bajada del módulo, el incremento de las ayudas al alquiler de vivienda social. ¿Está usted como socio satisfecho de estos 100 días? No, es que yo como socio no es el momento de medir la satisfacción e insatisfacción. Ya llegará el momento de hacerlo. Bueno, yo se lo pregunto. Sí, pero usted me puede decir lo que, Roberto, puede contestar lo que quiera. En 100 días no, porque no sería honesto. En 100 días hacer una valoración de un trabajo enorme que hay que hacer. Por lo tanto, ya llegará el momento de hacer la valoración. Yo digo que se está trabajando. Nosotros estamos trabajando también para que se cumpla ese acuerdo programático. La reforma fiscal es un paso importante, que aumenta esa justicia fiscal, esa progresividad. Ahora estamos trabajando en los presupuestos. Se están resolviendo cuestiones. El derecho de las mujeres navarras a poder ejercer sus derechos en materia de salud sexual y reproductiva en la sanidad pública. También hay un compromiso calendarizado ya. Cuestiones que estaban años y años sin resolver. Cuestiones muy concretas también, pues infraestructuras educativas que no se abordaban desde hace muchísimo tiempo. Demandas de comunidades educativas, Castejón, compromiso ya de construcción de la institución
Instituto de Educación Secundaria Obligatoria, políticas sociales, las ayudas de emergencia que se han puesto en marcha, el compromiso de que en enero de este año estará la nueva ley foral de renta de inserción, de la nueva RIS en marcha, cuando este año, porque lo modificamos la oposición, cuando todavía estaba el gobierno de UPN en el Parlamento, hubo una modificación de la ley y ha habido un incremento ya de 18 millones de euros en la lucha contra la pobreza a través de la RIS, pues va a haber nueva ley en enero. Es decir, se está trabajando y desde luego es falso, absolutamente falso, que este gobierno esté enredado o que esté bloqueado en cuestiones identitarias. ¿En qué? ¿Dónde? Que se diga en concreto en qué y dónde. Señor Cerdán. Bueno, pues yo quiero recordar la posición del Partido Socialista, como lo hemos hecho en más de una ocasión, en el pleno de investidura donde el Partido Socialista se abstuvo, porque entendíamos que la sociedad navarra quería un cambio y el Partido Socialista quería un cambio en esta comunidad. El cambio que se ha producido no es el que apostaba el Partido Socialista. Y nos da pena, y lo digo así, de que los 100 primeros días, le voy a poner un ejemplo, el primer pleno monográfico que han presentado al Parlamento de Navarra es para hablar sobre el derecho a decidir. Lo primero que hemos visto y se ha debatido es el poner las incurriñas en los ayuntamientos. Quieren cambiar la ley de símbolos. No hay ninguna ley en el Parlamento. Quieren cambiar la ley de símbolos y el que le acompaña a su derecha, el señor Koldo Martínez, él lo dijo en una comparecencia, dijo que van a modificar la ley de símbolos, en su derecho están. Pero, ¿en qué ejemplos? ¿El por qué decimos que ha tomado un cariz identitario el gobierno? Porque hablamos del derecho a decidir como lo más importante, porque si se... No, es un debate más. Como lo más importante, porque han considerado traer más. el primer pleno monográfico al Parlamento, cosa que el Partido Socialista nos hubiera gustado que el primer pleno, y así lo hemos propuesto, se dedique al empleo. Nos hubiera gustado que de los 100 primeros días se dedicasen desde el principio al empleo. Si empiezan, bienvenidos sean, y ahí tendrán al Partido Socialista para echar una mano en trabajar en el empleo, en sanidad, en reducir esas listas de espera escandalosas, escandalosas. Ahí estaremos. Pero hablar del derecho a decidir, ¿quién decide? Las personas sobre los territorios sobre las personas, si es igual. Si no quieren hablar del derecho a decidir, si sus socios de gobierno quieren hablar de independencia, si es que tienen un socio de gobierno que dice que hay que acelerar la descomposición del Estado. Sí, es que es de lo que se está hablando. Señor Cerdán, ya hemos dicho que no estamos de acuerdo. Lo que se está hablando, dices, un cariz identitario, es que, desgraciadamente, si coge los medios de comunicación de los 100 primeros días, prácticamente el 100% se ha dedicado a carices identitarios y no a hablar sobre empleo. Entonces, ¿por qué la sociedad tiene esa imagen? El otro día el señor Martínez empezó a desglosar medidas, bueno, que las vimos, tuvimos ocasión de verlas el otro día en un medio de comunicación, pero encuentros con agentes sociales como una medida. Planificación de encuentros. Encuentros que como, algunos no han tenido encuentros lugar. como agentes sociales como una medida, bueno, pues yo creo que tampoco nos pasemos. Hay medidas muy buenas, sobre todo en sanidad, en las que compartimos y llevamos tiempo luchando desde el Partido Socialista, muy buenas. Vuelvo a decir, centrémonos, y si el gobierno se centra en lo que de verdad importa a los ciudadanos y ciudadanas, que es empleo, sanidad, educación, nos preocupa mucho la educación. Hoy han hecho una denuncia el sindicato AJADNA, de que está buscando profesores con perfil euskera el gobierno. No sé si es verdad o no. La denuncia ha salido hoy del sindicato AJADNA. Pues hay que estar pendientes. Nosotros apostamos por el PAI, no apostamos por quitar el euskera. Pero por favor, no nos quiten el inglés para los niños y niñas de Navarra. Sí. Señor Martínez, después señor Sayas. Yo al señor Cerdán, representante del Partido Socialista en esta mesa, le diría que si se separa un poquito de UPN, empezará a ver la realidad. Me han sentado aquí, yo no tengo la culpa. Si se separa ideológicamente un poquito de UPN, y de eso sí tiene usted la culpa, empezará a ver la realidad con otros ojos y con otra mirada. Mire usted, todo ese mensaje del miedo, todo ese mensaje de que queremos quitar el inglés, de que queremos que Navarra sea la cuarta provincia de no sé qué comunidad autónoma, todo ese mensaje que lo crea Unión del Pueblo Navarro para generar miedo en la sociedad navarra, solo se lo creen los dirigentes. ¿Puedo seguir? Gracias. Los dirigentes de Unión del Pueblo de Navarra y, al parecer, algunos dirigentes del Partido Socialista. Lo han dicho sus compañeros y usted mismo. Algunos dirigentes del Partido Socialista de Navarra. La sociedad navarra está viviendo el cambio con absoluta tranquilidad, por más que sigan ustedes creyéndose y reforzando las mentiras que desde Unión del Pueblo Navarro se están lanzando. Mire usted, aparte de todas las medidas que ha dicho el señor Nuit, yo añadiría otras muchísimas, que son realidad. Se ha creado una Dirección General de Justicia, algo reclamado desde el ámbito de la justicia desde hace mucho tiempo y reclamación a la que no se le había dado respuesta. Se ha creado, mucho hablar de víctimas,
pero no se había hecho nada. Se ha creado la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos. Estamos en la Eurorregión. Por añadir a lo que ha dicho el señor Nuin. No voy a seguir, pero sí quiero decir más cosas. Derecho a decidir. Efectivamente, uno de los partidos que firmamos el acuerdo programático sobre el que sustenta el Gobierno del Cambio en Navarra pidió un pleno sobre el derecho a decidir y dijimos que sí, y se va a hacer un pleno sobre el derecho a decidir. Pero con eso no presuponga usted que, por ejemplo, el señor Nuin o yo mismo estoy de acuerdo con lo que vaya a decir ese partido. Que el primer pleno que venga al Parlamento de Navarra sea sobre el derecho a decidir. Sí, señor. También tengo opinión. Ha habido 6 plenos ya en el Parlamento Nosotros de Navarra. no restringimos... monográficos ninguno. El señor Martínez. Gracias. No restringimos el derecho de ningún partido a presentar ningún pleno. Y, de hecho, el siguiente va a ser uno propuesto por ustedes. Sobre empleo. Sí, sobre el empleo, que aceptamos encantados, además. Ley de símbolos. Yo en determinado momento, efectivamente, dije, sí, que tenemos una propuesta de modificación de la ley de símbolos encima de la mesa. Una propuesta absolutamente democrática que ni usted conocen y ya la están criticando. ¿Qué pasa? ¿Tiene usted miedo a que la sociedad navarra debata sobre la ley de símbolos? Ustedes que dicen que están proponiendo un cambio en algo tan intocable, en algo tan sagrado como es la Constitución española, por cierto, cuyos aliados, usted, EDU-UPN, cuyo aliado, el Partido Popular, y ustedes, el Partido Socialista, de noche, con nocturnidad y alevosía, modificaron. Miedo a debatir no hemos tenido nunca. No, es que parece, como nos echan en cara que vamos a hablar sobre el derecho a decidir, presuponiendo lo que los demás vamos a decir. Quieren que seamos claros y digan las cosas claras. Por eso hacemos un pleno monográfico, para expresar con claridad nuestras posturas. Si me dejan decir algo. Bueno, en primer lugar, yo creo que lo que ha quedado de manifiesto a lo largo de estos 100 días, que yo también estoy de acuerdo con el señor Nuin, de que son solo 100 días, pero son 100 días que sirven para marcar unas prioridades. Y creo que ha quedado una cosa evidente, y es que nos habían vendido un cambio, lo que no nos habían dicho es que ese cambio era peor. Y lo hemos visto en las pocas cifras en las que tenemos encima de la mesa a lo largo de este trimestre, y vuelvo a repetir la cifra del paro, que de verdad me parece que debe ser la prioridad del Gobierno y no lo está siendo. Datos de este Gobierno, un 9% de aumento del paro según datos EPA, mientras en el resto de España el paro estaba descendiendo. Eso me parece que el Gobierno debería hacer un discurso diferente del que está haciendo y tomarse mucho más en serio este tema del que lo está haciendo. En segundo lugar, decía el señor Nuin que ¿dónde estamos viendo el nacionalismo? Mire, lo estamos viendo en la paralización del PAI, lo estamos viendo en los perfiles de euskera, lo estamos viendo en las posiciones, por ejemplo, de la consejera del Interior respecto al repliegue de la Policía Nacional o de la Policía o de la Guardia Civil, lo estamos viendo en cuando se dice que se ha creado una oficina de una dirección de la convivencia y de la paz. Si es convivencia, que la consejera de la materia salga y diga que no se alegra cuando se detienen etarras. Es decir, estamos viendo dónde este Gobierno está poniendo los puntos fuertes y dónde no los está poniendo. Desde luego, de las listas de espera ni hemos oído hablar, porque el Gobierno no habla, porque el Gobierno no da una respuesta y porque el Gobierno no tiene ninguna solución, ni se le espera. Porque lo que vendió es humo y ahora no lo puede hacer. No sabemos nada de cómo va a quedar esa ley de policías que ustedes aprobaron a bombo y platillo y que ahora les toca articular, y que desde luego no van a ser capaces de articular porque era una medida electoralista que, como conlleva gasto, no van a ser capaces de implantar. No estamos viendo el Partido Socialista pide que se implante, además. Nosotros queremos que se implante y por eso lo aprobamos. Que se implante, que nosotros aprobamos con el resto de oposición en su día. Nosotros no estuvimos de acuerdo con esa ley. Pero yo espero que este Gobierno por lo menos tenga la decencia de decir que esa ley es demagógica y que no la van a aplicar porque no se puede, y por lo menos nos den la razón. Porque hay muchos policías esperando que esa demagogia que les vendieron la lleven a cabo. No estamos viendo medidas en educación, estamos viendo muy pocas en política social. Y desde luego lo que estamos viendo no es lo que responde a las prioridades de los ciudadanos navarros. Sí, yo sí que... posturas, tenemos que hacer una pausa. Ya, 10 segundos, Coldo, vale. Pero 10, no, 10 segundos. Vale, ok, perfecto, tú mandas. 10 segundos. Venga. Utilízalos. Perdón. La Ley Foral de Policías, que nosotros no votamos a favor, nosotros nos abstuvimos, está pendiente de un estudio que el Gobierno de UPN... pero que tiene que traer el 1 de enero. No, vamos a ver, es que no hay que el Gobierno de UPN no ha hecho un estudio sobre los puestos de trabajo de la policía. Y como ustedes no han hecho ese estudio, esa ley en estos momentos no se puede
puede aplicar. Señor Nuin, había ese compromiso. Yo creo que de la intervención del señor Sayas lo que queda claro es que una vez más UPN es incapaz de superar su obsesión, que es la suya, por los temas identitarios. Señor Sayas, 10 Oiga, segundos. pues está clarísimo que las medidas que está impulsando este gobierno no se las ha inventado UPN, están o no paralizando el país. Son las anteojeras obsesivas que ustedes tienen. ¿Están o no Son las anteojeras obsesivas que ustedes tienen. ¿Están o no paralizando el país? No estamos así no puede ser. Venga, nos vamos a publicar, señor Santos. Están esperando que demos solución a los problemas de empleo, sanidad, educación. Sí, pero claro. Y desgraciadamente los primeros mensajes de este gobierno no han ido destinados ahí. Escuchad, nos vamos a publicidad, volvemos en 5 minutos. Hasta ahora. Pues vamos ya a repasar los últimos movimientos políticos en torno a las alianzas para concurrir a las elecciones generales del próximo 20 de diciembre. UPN votaba y anunciaba el viernes que tendrá al PP como compañero de viaje, aunque con condiciones. Tras semanas de incertidumbre se despeja la duda para las próximas elecciones en diciembre. El Consejo Político de UPN ha acordado con un 75% de votos a favor que UPN forme una coalición con el Partido Popular y se presente de esa forma a las elecciones generales del próximo día 20 de diciembre. Un acuerdo del que dice Esparza beneficia a Navarra en un momento político delicado para la comunidad foral. UPN representa y va a seguir representando pues el freno al proyecto independentista. Con este escenario y en este contexto se tiene que tomar una decisión teniendo en cuenta que este escenario puede tener unas consecuencias gravísimas para el conjunto de Navarra, para la calidad de vida de los navarros. Según este acuerdo, UPN ocupará los 2 primeros puestos de la plancha al Congreso de los Diputados, mientras que el Partido Popular encabezará la lista al Senado. Se trata de una alianza que conlleva además una serie de compromisos para ambos partidos. Nos compromete a los 2 partidos a respetar el régimen foral y a mantener el convenio económico como instrumento adecuado para asegurar la libertad. Posibilita que ambos partidos manifestemos nuestro apoyo al mejoramiento del fuero y manifiestan igualmente ambos su compromiso para promover y votar a favor de la eliminación de la transitoria cuarta de la Constitución española en una eventual reforma de la misma. Esparza quiso dejar claro que nunca estarán integrados en la bancada popular para garantizar la voz de Navarra en Madrid. UPN va a tener voz propia con este acuerdo en todos aquellos asuntos que afecten a los navarros y con flexibilidad que nace de esa voz propia para fijar la posición que mejor defienda siempre los intereses de esta tierra. El Consejo Político de UPN también adoptó un acuerdo para hacer frente, dicen, al desafío independentista catalán y que esa senda no se repita en Navarra. Y es por esto mismo que acaban de escuchar por lo que las fuerzas del cuatripartito que sostienen al gobierno de Barcos han alcanzado un acuerdo para presentar una lista conjunta, pero al Senado. El acuerdo se alcanzaba después de que Podemos renunciara a incluir candidatos entre los 3 nombres de salida en la lista. A cambio, ha conseguido llevar e imponer su código ético. Si consiguen senador, cobrará 3 veces el salario mínimo y tendrá que prescindir de otros derechos. En el acuerdo alcanzado con Geroa Bai, EH Bildu e Izquierda Esquerra, se recoge que la senadora autonómica procedente de Podemos salga del grupo mixto y pase su grupo parlamentario. La líder de Podemos en Navarra insiste en que es al partido en Navarra quien corresponde tomar esa decisión. Y bueno, en definitiva se decide aquí. Yo no sé qué más hay que hacer para que quede constancia de ello. Al ser el Senado una Cámara de representación territorial, desde un primer momento se dio total libertad y autonomía a los consejos ciudadanos autonómicos. Y a este acuerdo para la lista conjunta del Senado se refería en Pamplona el líder del PSOE, Pedro Sánchez, que pedía explicaciones a Pablo Iglesias por su apoyo en Navarra a EH Bildu. Lo hacía así. Pablo Iglesias tiene que dar respuesta a por qué está defendiendo la unidad de España y aquí en Navarra está claramente asociándose a un partido que hace muy pocas fechas su portavoz dijo que apostaba por la descomposición del Estado español. Desde luego, nosotros no compartimos en absoluto ese tipo de planteamientos políticos y lo que le exijo al señor Iglesias y también al señor Garzón es que respondan a esa enorme contradicción. Porque la política, la nueva política, no puede ser la política del poder por el poder. Tiene que haber un proyecto político detrás y sobre todo un proyecto político que garantice la cohesión nacional, que es algo que precisamente no está haciendo el partido de Pablo Iglesias cuando se alía en este caso con Bildu.
¿Qué les mueve a los partidos a pactar? Pues ya que los tengo aquí se lo voy a preguntar. ¿Qué les mueve? ¿El interés hacia el ciudadano en la mejora de los servicios o las estrategias electorales, señor Nuin? Bueno, para nosotros hemos tratado de buscar para estas elecciones confluencias, tanto al Congreso como al Senado. ¿Por qué? Pues porque queremos derrotar el bipartidismo en España. Creemos que es fundamental derrotar el bipartidismo para que puedan surgir nuevas mayorías que defiendan a los intereses de la clase social trabajadora, de las mayorías sociales, para que paren las políticas que se están haciendo contra ella y para recuperar y fortalecer la democracia. Entonces, eso hemos tratado de hacer. Al Congreso, nosotros hemos defendido la importancia de conseguir también trabar sumas a nivel estatal, de las unidades populares, de las confluencias que se estaban articulando, y en el Senado es una Cámara de representación territorial, es una Cámara que tiene un sistema de elección mayoritaria y por lo tanto la fórmula de conseguir estas sumas es a través de esta lista unitaria al Senado que hemos conformado las 4 fuerzas políticas que hemos sumado también la mayoría del cambio en Navarra, y tenemos ahí una base política y programática clara para hacer política y hacer programa desde ese acuerdo político programático. Y en relación al acuerdo también de la derecha, decir que a nosotros no nos sorprende el acuerdo de UPN y PSN. Han votado juntos, UPN y Partido Popular, han votado juntos en el Congreso de los Diputados para quitar los derechos a los trabajadores en la reforma laboral. Han votado juntos también para consagrar en la Constitución las políticas neoliberales con la reforma del artículo 135 de la Constitución. Han votado juntos cada vez que había que votar recortes sociales. Han votado juntos en la ley Mordaza hace muy poco. Por lo tanto, comparten las políticas antisociales, regresivas también en términos democráticos. No nos sorprende que pacten también la lista al Congreso. No le diga al Partido Socialista nada, que son los únicos que no pactan. Son los únicos que vamos, como siempre, ¿no? Desde un partido de 136 años de historia, que desde que nos pusieron el nombre de Partido Socialista Obrero Español nos seguimos manteniendo, ¿no? Bueno, yo creo que aquí hay dos casuísticas diferentes, ¿no? Un pacto que es el del cuatripartito, que yo os propongo el nombre de Juntos por el Sí, John, que yo creo que es un poco, os podéis presentar con ese nombre a las elecciones, Juntos por el Sí, John, porque no han pactado propuestas, no han hablado más que de puestos. Estaban hablando, las negociaciones que salían, por lo menos públicamente, era de que si entra el de Podemos, no entra el de Podemos, que si entra este, que si entra el otro. Lo único que han estado reflejando y lo que se ha visto desde fuera, evidentemente, y lo que han trasladado ellos mismos al exterior, era una negociación por los puestos. Y luego me enfada mucho ver ciertas actitudes, y aquí me refiero a la señora Pérez de Podemos, cuando habla de prebendas de los senadores, diciendo tales mentiras y tantas falsedades que ya vale, Yo voy a decir que aprueban el código ético de Podemos. Ya hablaremos, yo tengo ganas de hablar del código ético de Podemos con la señora Pérez. Y hablaremos hasta dónde ha llegado el código ético de Podemos para que ella siga siendo la portavoz de Podemos. Pero hablar de visas de los senadores, ¿qué senador tiene visa? ¿Pero qué senador? Eso es falso. Hablar de planes de pensiones, es que eso es falso. Entonces, ya vale, pongamos rigor a las cosas, no se vengan con mentiras, porque al final lo que se hace es denostar toda la política y ya le vale a la señora de Podemos de denostarla. Yo, otra cosa, he hablado de un pacto, ahora hablo del otro. Hombre, era evidente y no teníamos ninguna duda, por lo menos del Partido Socialista, que ese pacto se iba a producir. El pacto UPN-PP, que de facto ya ha existido toda la legislatura en el Congreso de los Diputados, porque su candidato y su diputado en Madrid ha votado todas las propuestas del Partido Popular. Todas las que han supuesto recortes a los ciudadanos, recortes en derechos, recortes en sanidad, recortes en educación, han votado todas. Y es apoyar, decir que es para defender Navarra, bueno, apoyar, ir con el PP, es ir de facto en contra de Navarra, porque ha sido el Partido Popular el que más recursos ha puesto a las leyes que se han aprobado en esta comunidad. Tengo mucho que contestar. Señor Martínez. Todo lo que quiera. Sí, bueno, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el señor Nuin y hasta cierto punto también con lo que ha dicho el señor Cerdán. Yo quería decir varias cosas. Mira, Santos, si no hemos hablado del acuerdo programático, ¿sabes por qué? Es porque para el Senado es porque tenemos una base muy firme, que es el acuerdo programático que hicimos para Navarra. Ahí están sentados y expuestos con absoluta claridad los pilares sobre los que ya hemos o estamos a punto de firmar el acuerdo programático de cara al Senado. La filosofía es la misma, los principios son los mismos y
Y ese ahí se va a asentar y se está asentando el acuerdo programático de la candidatura unitaria de los cuatro partidos al Senado. Y hombre, me agrada que digas Juntos por el Sí, porque pensaba que creías que éramos de los del Juntos por el No. Somos Juntos por el Sí, sí a la democracia, sí a la transparencia, sí a la participación, sí a las libertades, sí al empleo, etcétera, etcétera. Transparencia, que no votáis una ponencia presentada por el Partido Socialista con el compromiso de la anterior legislatura de que se iba a apoyar. A pesar de que me hagas esto, no te voy a cortar en ninguna de tus intervenciones, porque soy mucho más respetuoso que tú. Es un debate, señor. Bien, es cierto, es un debate. Vale. El Partido Socialista se vuelve a quedar solo, pues como siempre, desnortado, desorientado, como lleva muchos tiempos, no solo en España, en España y fundamentalmente en Navarra. Quiero decir que el acuerdo entre las cuatro fuerzas no está en relación con que UPN y PP hayan firmado ese acuerdo, en fin, como han venido firmándolo. No hay más que ver cómo expresaba con claridad hace unos días Santiago Cervera cómo firma la derecha los pactos, ¿verdad? Eso sí que es Juntos por el Sillón, aunque nos tengamos que cargar algunos de los nuestros. Es normal que fueran juntos. Efectivamente, UPN ha votado todas y cada una de las propuestas de ley de reducción de reducción de derechos y de recorte de competencias del Partido Popular. El UPN ha sido el monaguillo del Partido Popular y desde luego a mí me entristece ver que Unión del Pueblo Navarro, que quiere ser la voz de Navarra, se compromete, decía el señor Esparza el otro día, que solo se compromete a votar la investidura de Rajoy. Rajoy, el presidente peor valorado, el que ha permitido la corrupción, el que ha llevado adelante todos los recortes, el que ha sido el más oscurantista, de hecho hablaba desde las cámaras de plasma. Y déjeme que le diga una cosa, Unión del Pueblo Navarro ha votado que sí a una ley de presupuestos en la que ha desaparecido las aportaciones para llevar adelante la ley de la memoria histórica, unos presupuestos que al mismo tiempo siguen manteniendo 150.000 euros para una fundación que se llama Francisco Franco. ¡Qué vergüenza! De la vergüenza suya vamos a hablar luego, pero en primer lugar... No tenemos mucho tiempo, nos quedan 4 minutos. No he hablado en este punto todavía, Sí, pero aprovechenos. Claro, es que si me dejan para el último y encima me da un poco de tiempo. A mí me gusta mucho lo del pacto por el sillón, le reconozco que es muy gráfico y además creo que es muy real, porque lo que están sumando aquí son esfuerzos para conseguir un sillón, y lo hemos visto también en el pacto de gobierno, que se han peleado por el sillón y casi no se ponen de acuerdo. Lo hemos visto ahora como la señora de Podemos, si no quería este acuerdo, era precisamente por el sillón, no porque le produjera animadversión ir con una fuerza política que se supone que alguien que defiende la libertad nunca puede ir con Bildu. Y desde luego, si es verdad lo que he leído antes en un digital, que en Zaragoza iban a poner un militar y aquí con Bildu, lo de Podemos es de absoluta esquizofrenia. Pero no le estaban preocupando los principios, no le estaban preocupando los valores, lo que le estaba preocupando era dónde iba a poner a alguien de su partido el sitio en el sillón, y eso creo que es muy gráfico. Yo creo que va a haber algunas fuerzas políticas que firman ese pacto y que ya han hecho la ignominia de firmar este pacto de gobierno también en esta comunidad, que van a tener que explicar esto muy bien a sus votantes, porque creo que hay muchos votantes de Izquierda Unida, hay muchos votantes de Geroa y hay muchos votantes de Podemos que de verdad les produce animadversión que sus fuerzas políticas se junten a alguien que le queda un camino tan largo en democracia como es a Bildu, y ustedes se lo van a tener que explicar muy bien. En segundo lugar, nosotros hemos votado lo que hemos considerado que era importante para España, y lo hicimos también cuando gobernaba el Partido Socialista. Cuando gobernaba el Partido Socialista y se produjo la votación de las pensiones, recuérdelo usted, que fue un gobierno socialista el que llevó ese tema, contó con el apoyo de UPN porque era lo que en ese momento necesitaba España, y era una medida dolorosísima. Y le aseguro que fue muy difícil para UPN apoyar eso, pero tuvo responsabilidad. Y en este momento estamos en un momento importantísimo para España. Y nosotros, que hemos dicho siempre... Eso es que le estás invitando al acuerdo. Es que si me deja parcela y no me deja hablar... hemos dicho siempre que le tocaba a Navarra, y UPN tiene su prioridad más absoluta en... por favor. Continúe, que le estamos escuchando. Y UPN tiene su prioridad en Navarra, pero en este momento también hay una gran prioridad que se llama España. Y en España hoy se está produciendo un debate tan importante como es el desafío catalán. Hoy se requiere la unidad de los partidos y nosotros vamos a contribuir también a esa unidad. Y por supuesto, Rajoy ha hecho muchísimas cosas mal, pero ha hecho una bien, y esa es importante, que es empezar el camino para sacar a este país de la crisis, de la situación en la que había dejado el Partido Socialista, que desde luego no tiene ni color con la que hoy se puede enfrentar España al presente y al futuro. Tienen 30 segundos cada uno. No tiene más color porque final, hoy, señor. después de 4 años, hay 100.000 desempleados más, hay miles
de desprotegidos socialmente más que hace 4 años. Hay menos personas que pueden disfrutar del desempleo, por decir disfrutar algo, porque es la único que pueden cobrar, y hay peor sanidad, hay peor educación, hay cada vez más desequilibrio social en España y hemos pasado a ser el segundo país en desigualdad de Europa. Ese es el bagaje de UPN y el Partido Popular estos 4 años. UPN ha tenido mucha responsabilidad de todo lo que ha pasado también. Porque ha aprobado todo. No sobrevalora. No, yo subrayo una vez más la importancia de estas elecciones. La próxima legislatura va a ser crucial. O acabamos realmente con la agenda neoliberal, con la agenda social y política del bipartidismo y construimos nuevas mayorías al servicio de la gente, o van a continuar los recortes, los hachazos sociales, la pérdida de derechos, y por eso nosotros hemos trabajado para estas elecciones, para en cada candidatura, en cada circunscripción, hacer la mayor suma posible, porque somos conscientes de que nos estamos jugando el futuro de muchas generaciones. Señor Sayas. Pues efectivamente, yo comparto la importancia de estas elecciones, creo que son unas elecciones cruciales, porque estamos viendo todos los pasos que desde el nacionalismo segregador se está dando en toda España, está en Cataluña, está ahora mismo en el País Vasco también una propuesta de EH Bildu que se debatirá en el Parlamento, y eso también tiene contagio para esta comunidad. Nos estamos jugando mucho, creo que la unidad de las fuerzas que defendemos lo básico para este país es más importante que nunca, y desde luego nosotros vamos a estar ahí. Señor Martínez, sí, para nosotros las elecciones estas del 20 de diciembre son también muy importantes, porque nosotros lo que queremos hacer es llevar el modelo de cambio, de este cambio integrador y que respeta la pluralidad, el modelo de cambio de Navarra a las instituciones del Estado, a Madrid. Muy bien, pues muchísimas gracias a los 4, gracias también a todos ustedes, les esperamos la semana que viene.